¿Alguna vez te han tratado como una vergüenza justo cuando más necesitabas amor y apoyo? ¿Puedes imaginar ser expulsada del funeral de tu propia madre por personas que se dicen cristianas y familiares? ¿Qué harías si descubrieras que aquellos que te juzgaban guardaban secretos 1000 veces peores que los tuyos? Mi nombre es Valentine y tengo 26 años. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre y me hizo entender que, a veces, la familia que elegimos vale más que la familia de sangre. Esta es la historia de cómo fui humillada en el peor día de mi vida. Y cómo esa humillación terminó revelando la podredumbre escondida detrás de las apariencias perfectas. Todo comenzó hace 3 meses cuando recibí la llamada que ninguna hija quiere recibir. Era mi tía Beatriz, la hermana mayor de mi madre, con esa voz fría y distante que siempre usaba conmigo desde que me fui de casa hace 2 años. Mamá había muerto, un infarto fulminante mientras dormía. Ni siquiera tuvo tiempo de sufrir, me dijo mi tía, como si eso fuera un consuelo. Yo estaba en mi pequeño apartamento, a 500 kilómetros de distancia, con 4 meses de embarazo que apenas comenzaban a notarse bajo mi ropa holgada. Las náuseas matutinas habían sido reemplazadas por un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el bebé. No le conté a mi tía sobre mi embarazo. No en ese momento. Sabía exactamente cómo reaccionaría y no tenía fuerzas para enfrentar su juicio. Mi madre había sido la única persona de mi familia que sabía la verdad. La única que me había abrazado cuando se lo conté. La única que me dijo que me apoyaría sin importar qué. Y ahora ella ya no estaba. El viaje de regreso a mi pueblo natal fue una pesadilla. Cada kilómetro me acercaba no solo al funeral de mi madre, sino también al enfrentamiento inevitable con una familia que me había dado la espalda cuando más los necesité. Mi padre había muerto cuando yo tenía 12 años y desde entonces, mamá se había convertido en mi única aliada en una familia profundamente conservadora y religiosa, mis tíos, mis primos, incluso mis 2 hermanos mayores. Todos compartían la misma visión rígida del mundo, donde cualquier desviación de sus normas era considerada un pecado imperdonable. Cuando hace 2 años decidí mudarme a la ciudad para estudiar diseño gráfico, en lugar de casarme con el hijo del farmacéutico como mi familia esperaba. Fui tachada de rebelde y egoísta. Las visitas a casa se volvieron tensas, llenas de comentarios pasivo-agresivos y sermones sobre el camino correcto. Pero mamá siempre me defendió. En privado me decía que estaba orgullosa de mí, que admiraba mi valentía. Me enviaba dinero cuando podía, me llamaba cada semana para saber cómo estaba. Fue ella quien me ayudó a conseguir mi primer trabajo freelance, quien celebró conmigo cada pequeño logro, y ahora tendría que despedirme de ella rodeada de personas que me despreciaban. Llegué al pueblo la noche antes del velorio. Me hospedé en un pequeño hotel cerca de la plaza porque sabía que no sería bienvenida en la casa familiar. Mi hermano mayor, Roberto, me había enviado un mensaje frío y cortante diciendo que el velorio sería a las 10 de la mañana en la funeraria San José, seguido del entierro en el cementerio municipal. Esa noche apenas pude dormir. Me miraba al espejo observando cómo mi cuerpo comenzaba a cambiar, cómo la vida crecía dentro de mí mientras procesaba la muerte de la persona más importante en mi mundo. Elegí un vestido negro holgado que ocultaba mi vientre y me preparé mentalmente para lo que vendría. La funeraria estaba llena cuando llegué. Reconocí caras que no había visto en 2 años. Vecinos, amigos de mi madre, familiares lejanos. Todos vestidos de negro, todos con esas expresiones solemnes y apropiadas para la ocasión. El ataúd de mamá estaba en el centro de la sala principal, rodeado de flores y velas. Me acerqué lentamente, sintiendo las miradas clavarse en mi espalda, como agujas. Mi madre se veía en paz. Habían peinado su cabello de la forma que a ella le gustaba y la habían vestido con su blusa azul favorita. Toqué su mano fría y las lágrimas que había estado conteniendo desde la llamada de mi tía finalmente comenzaron a caer. Le susurré todo lo que no tuve oportunidad de decirle. Todas las cosas que una hija necesita decirle a su madre antes de que sea demasiado tarde. Fue mi tía Beatriz quien rompió el momento. Su voz cortante atravesó mi dolor como un cuchillo. Valentine, necesito hablar contigo afuera. Ahora. La seguí hacia el pasillo lateral de la funeraria, donde estaban esperando mi tía Marta y mi hermano Roberto. Sus caras no mostraban compasión ni dolor compartido. Solo había dureza en sus ojos. No podemos fingir que no lo vemos, comenzó mi tía Beatriz, señalando con la barbilla hacia mi abdomen. Estás embarazada. Mi corazón se detuvo. Había sido tan cuidadosa con mi ropa, pero aparentemente no lo suficiente. De eso no es asunto de ustedes, respondí tratando de mantener la voz firme. Por supuesto que es asunto nuestro. Intervino mi hermano Roberto con esa arrogancia que siempre lo había caracterizado. Vienes aquí, al funeral de nuestra madre, embarazada y sin marido, como si no tuvieras vergüenza. ¿Sabes la humillación que esto representa para nuestra familia?
Mi madre acaba de morir. Dije sintiendo la rabia comenzar a hervir en mi pecho. ¿Y lo único que les importa es lo que dirán los demás? Lo que nos importa es el respeto, siseó mi tía Marta. Respeto a la memoria de tu madre, respeto a esta familia. Respeto a Dios. Has vivido en pecado, Valentine, y ahora traes las consecuencias de tu inmoralidad aquí, donde toda la comunidad puede verlas. Las palabras me golpearon como bofetadas. No podía creer que me estuvieran atacando así, en este momento, en este lugar. ¿Dónde está el padre de esa criatura?, preguntó mi tía Beatriz con disgusto. O ni siquiera sabes quién es, eso sí que fue demasiado. Sentí las lágrimas de rabia quemando mis ojos. El padre no está en el panorama, pero eso no les incumbe. Vine a despedirme de mi madre, no a someterme a su juicio, pues lamento decirte que no eres bienvenida aquí, declaró Roberto cruzándose de brazos. No vamos a permitir que conviertas el funeral de nuestra madre en un espectáculo. Ya has traído suficiente vergüenza a esta familia. No pueden estar hablando en serio, dije incrédula. Soy su hija. Tengo todo el derecho de estar aquí. Renunciaste a ese derecho cuando decidiste vivir en pecado, sentenció mi tía Beatriz. Te pedimos que te vayas. Ahora, antes de que hagamos una escena que nadie quiere ver. Mi tía Marta ya había sacado su teléfono y estaba marcando. Está llamando a mi marido, explicó. Él es abogado y nos ayudará a sacarte de aquí si no te vas por las buenas. No podía respirar. El mundo se estaba derrumbando a mi alrededor. Miré a mi hermano, buscando algo de humanidad en sus ojos, algún rastro del niño que solía defenderme en el colegio, pero solo encontré frialdad. Mamá me hubiera querido aquí, susurré. Ella me apoyaba. Ella sabía lo del bebé y estaba feliz por mí. Tu madre estaba equivocada entonces, dijo mi tía Beatriz sin un ápice de compasión. Y gracias a Dios, ya no está aquí para ver en qué te has convertido. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Algo en mí se rompió. Alcé la voz lo suficiente para que algunas personas en la sala principal pudieran escuchar. Saben que tienen razón. No debería estar aquí. No entre hipócritas que se esconden detrás de la religión para justificar su crueldad. Mi madre valía más que todos ustedes juntos. Vete antes de que te saquemos a la fuerza, amenazó Roberto dando un paso hacia mí. No tuve más opción, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Podía sentir las miradas de todos los presentes, escuchar los murmullos que comenzaban a propagarse por la sala. La vergüenza me quemaba la piel, pero el dolor era aún peor. Me estaban quitando la oportunidad de despedirme de mi madre apropiadamente. Salí a la calle, bajo el sol radiante de la mañana. Un contraste cruel con la oscuridad que sentía por dentro. Me subí a mi auto y conduje sin rumbo por las calles del pueblo, sollozando tan fuerte que apenas podía ver el camino. Terminé en el parque, donde mamá solía llevarme cuando era niña. Estacioné bajo un árbol y dejé que todo el dolor saliera. Estuve allí durante horas, perdida en mis recuerdos y mi tristeza. Pensaba en todas las veces que mamá me había abrazado, en su risa. En las últimas conversaciones que tuvimos donde me decía cuánto amaba ya a su nieto o nieta, aunque ni siquiera había nacido, me había dicho que el padre del bebé era un error del pasado, pero que el bebé sería una bendición del futuro. Y ahora ella no estaría aquí para conocerlo. Cerca de las 3 de la tarde. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido del pueblo. Dudé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. Valentine, soy Carmen, la vecina de tu madre. ¿Estás bien, hija? Carmen había sido amiga de mi madre durante más de 20 años. Una mujer dulce que siempre tenía galletas frescas para los niños del vecindario. He estado mejor, respondí con voz ronca de tanto llorar. Me enteré de lo que pasó en la funeraria. Es una vergüenza cómo te trataron. Tu madre estaría furiosa. Esas palabras simples de compasión me hicieron llorar de nuevo. Alguien estaba de mi lado. Alguien entendía. Valentine, necesito contarte algo, continuó Carmen con voz seria. Algo que tu madre me hizo prometer que te diría si alguna vez tu familia te trataba mal. Ella temía que esto pudiera pasar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué cosa? Necesito que vengas a mi casa. No es algo que pueda decirte por teléfono. Es sobre tu familia, sobre secretos que tu madre guardó durante años para protegerlos. Pero ahora que te han expulsado de su propio funeral, ella querría que supieras la verdad. Media hora después, estaba sentada en la acogedora sala de Carmen, con una taza de té entre mis manos temblorosas. Ella puso una caja de zapatos vieja sobre la mesa de centro. Tu madre me dio esto hace 6 meses, cuando le diagnosticaron problemas cardíacos que nunca te contó. Tenía miedo de que su condición empeorara y quería asegurarse de que, si algo le pasaba, tú supieras la verdad sobre esta familia que tanto te juzga. Abrió la caja y sacó varios documentos, fotografías y cartas.
Lo que vi me dejó sin aliento todavía. Fotografías de mi tía Beatriz, la más religiosa y mojigata de todas, en situaciones comprometedoras con un hombre que definitivamente no era su esposo. Fechas en los reversos indicaban que el affair había durado años. Había extractos bancarios que mostraban que mi tío Germán, el esposo de Marta, que era contador de la parroquia, había estado desviando fondos de la iglesia durante más de una década. Había un certificado de nacimiento que revelaba que mi hermano Roberto había tenido un hijo siendo adolescente. Un hijo que fue dado en adopción y cuya existencia fue borrada de la historia familiar, pero lo más impactante estaba en el fondo de la caja. Un sobre grueso con el sello de un bufete de abogados de la capital. Dentro había documentos que revelaban que mi tía Beatriz y mi tío Germán habían estado presionando a mi madre durante años para que vendiera la casa familiar. Una propiedad de gran valor que había pertenecido a mis abuelos. Querían el dinero de la venta. Había correos electrónicos impresos donde prácticamente la amenazaban. Donde decían cosas horribles sobre mí para manipularla emocionalmente y hacerla sentir que yo era una carga de la que debía deshacerse. Y lo peor de todo, había un testamento. El testamento de mi madre, redactado apenas 2 meses antes de su muerte. En él, me dejaba la casa familiar completa a mí y establecía un fideicomiso para mi futuro hijo. A mis hermanos y al resto de la familia no les dejaba nada, excepto algunos objetos personales sin valor monetario. La razón estaba claramente escrita en una carta adjunta de puño y letra de mi madre. La carta decía que durante años había soportado la hipocresía de su familia, que los había visto juzgar a otros mientras escondían sus propios pecados. Decía que yo era la única que había tenido el valor de ser honesta, de vivir mi vida sin máscaras y que por eso merecía su apoyo completo. Explicaba que el resto de la familia solo se había acercado a ella en los últimos años por interés en la propiedad. Nunca por amor genuino. Carmen me explicó que mi madre le había dado copias de todo esto y le había pedido que, si la familia me trataba mal después de su muerte, yo debía saberlo todo. También me entregó el contacto del abogado que había redactado el testamento, quien aparentemente tenía instrucciones de contactarme después del funeral. Me quedé sentada en esa sala durante lo que parecieron horas procesando toda esta información. La rabia comenzó a reemplazar al dolor. Estas personas que me habían expulsado del funeral de mi propia madre, que me habían llamado inmoral y vergonzosa, eran las verdaderas hipócritas. Habían pasado años juzgándome por elegir mi propio camino mientras ellos mentían, robaban y escondían sus propios secretos. Pero lo que más me dolía era saber cuánto había sufrido mi madre en silencio, cuánta presión había soportado de su propia familia. Y aún así, me había protegido, había mantenido estos secretos para evitar conflictos. Y al final me había dejado asegurada económicamente para que pudiera criar a mi bebé sin preocupaciones. Esa noche, el abogado de mi madre me llamó tal como Carmen había predicho. Me confirmó que el testamento era legítimo y que había sido registrado apropiadamente. Me explicó que la lectura oficial del testamento sería en 3 días. Y que toda la familia sería notificada. Me advirtió que probablemente habría problemas, intentos de impugnar el testamento, pero que mi madre había sido muy cuidadosa y todo estaba en orden legal. Los siguientes 2 días fueron extraños. Me quedé en el hotel, aislada del resto de la familia que me creía ya de vuelta en la ciudad. Procesé mi duelo de la manera que pude, hablándole a mi bebé sobre su abuela, sobre la mujer increíble que había sido y que lamentablemente nunca conocería. El día de la lectura del testamento llegó. La oficina del abogado era elegante y formal. Cuando entré a la sala de conferencias, las caras de mi familia fueron un poema. No esperaban verme allí. Mi tía Beatriz palideció, Roberto frunció el ceño con confusión y mi tía Marta me miró con tanto odio que prácticamente podía sentirlo físicamente. Valentine, qué sorpresa, dijo Roberto con sarcasmo. Pensé que habías vuelto a la ciudad. Me senté sin responder, manteniendo la compostura. El abogado, un hombre de unos 60 años con una presencia imponente, comenzó la lectura. Los minutos pasaban y podía ver cómo las expresiones de mi familia cambiaban de expectativa a confusión, de confusión a incredulidad, de incredulidad a ira. Cuando terminó de leer la parte donde yo heredaba la casa y el fideicomiso para mí hijo, el silencio en la sala era ensordecedor. Esto es un error, estalló finalmente mi tía Beatriz. Mi hermana no estaba en sus cabales. Claramente fue manipulada. El abogado la miró con frialdad profesional. Les aseguro que su hermana estaba completamente cuerda y fue muy clara sobre sus deseos. De hecho, anticipó que habría objeciones y preparó documentación extensa para respaldar su decisión. Sacó entonces otra caja, más grande que la de Carmen, y comenzó a sacar documentos, uno por uno. Fue revelando los secretos que mi madre había guardado. Las fotografías de la infidelidad de mi tía Beatriz proyectadas
en una pantalla para que todos las vieran. Los registros financieros del robo de fondos de la iglesia por parte de mi tío Germán, el certificado de nacimiento del hijo secreto de Roberto, los correos electrónicos donde amenazaban y manipulaban a mi madre. La sala se convirtió en un caos. Gritos, acusaciones, negaciones desesperadas. Mi tía Beatriz comenzó a llorar histéricamente. Mi tío Germán se puso pálido como un fantasma al ver los registros bancarios. Roberto intentó levantarse y salir, pero el abogado lo detuvo, informándole que había más. Resulta que mi madre también había dejado instrucciones de que, en caso de que el testamento fuera impugnado, copias de toda esta documentación serían enviadas a la parroquia, al periódico local y a ciertas autoridades correspondientes. Era una bomba atómica legal y social. Me quedé sentada, observando cómo el mundo de estas personas que me habían juzgado tan duramente se desmoronaba frente a mis ojos. Parte de mí sentía satisfacción. No voy a mentir, pero otra parte simplemente sentía tristeza por todo el dolor y la falsedad que había definido las relaciones en esta familia durante tanto tiempo. Cuando el caos finalmente se calmó lo suficiente, me puse de pie. Todos me miraron, me expulsaron del funeral de mi madre. Comencé con voz tranquila pero firme, porque estoy embarazada y soltera. Me llamaron inmoral, vergonzosa. Dijeron que vivía en pecado. Pero miren ahora quiénes son los verdaderos hipócritas. Hice una pausa, dejando que mis palabras penetraran. Mi madre sabía la verdad sobre todos ustedes y aún así los protegió durante años. ¿Y cómo le pagaron? Presionándola, manipulándola, intentando quedarse con su propiedad. Mientras tanto, yo, a quien tanto despreciaban, era la única que la llamaba cada semana solo para saber cómo estaba. La única que se preocupaba por ella como persona y no por lo que pudiera heredar. Tía Beatriz intentó hablar, pero la detuve con un gesto. No quiero escuchar más sermones sobre moralidad viniendo de ustedes. La diferencia entre ustedes y yo es simple. Yo nunca fingí ser algo que no soy. Cometí errores, sí, pero los asumo. Ustedes, en cambio, se esconden detrás de la religión y las apariencias mientras apuñalan por la espalda a su propia familia. Me dirigí hacia la puerta, luego me volví para decir una última cosa. Mamá me dejó esta herencia, no porque yo fuera perfecta, sino porque fui honesta. Porque la amé incondicionalmente. Y porque voy a criar a su nieto con los mismos valores que ella trató de enseñarles a ustedes, pero que nunca aprendieron: honestidad, compasión y amor verdadero. El abogado se pondrá en contacto con ustedes sobre los procedimientos. Espero no tener que volver a verlos nunca más. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. Afuera, el sol brillaba y por primera vez en días sentí que podía respirar. Puse mi mano sobre mi vientre, donde mi bebé crecía, y le hablé en voz baja. Tu abuela te amaba mucho, pequeño, y aunque nunca te conocerá, se aseguró de que estuvieras protegido. Vamos a honrar su memoria, siendo mejores que ellos. Vamos a construir una familia basada en amor verdadero, no en apariencias. Esa noche, mientras conducía de vuelta a la ciudad, recibí varios mensajes, algunos de familiares lejanos que se habían enterado de lo sucedido y me ofrecían su apoyo. Carmen me escribió para decir que estaba orgullosa de mí. Incluso recibí un mensaje de una prima lejana que confesó que ella también había sido juzgada por la familia años atrás y que admiraba mi valentía. Pero el mensaje que más significó para mí vino de un número desconocido. Era de una mujer que se identificó como la madre adoptiva del hijo de Roberto. Había estado en contacto con mi madre durante años, enviándole fotos y actualizaciones del niño. Mi madre le había hablado de mí y ahora quería que supiéramos que su hijo, mi sobrino, ya adulto, quería conocerme algún día. Había crecido, sabiendo que era adoptado y tenía curiosidad por sus raíces biológicas. La vida tiene una forma extraña de darnos lo que necesitamos cuando menos lo esperamos. Perdí a mi madre, pero gané mi libertad. Me expulsaron de un funeral, pero encontré mi verdadera familia, las personas que me aman sin condiciones, sin juicios, sin máscaras. 6 meses después, di a luz a una hermosa niña que lleva el nombre de mi madre. La casa familiar ahora es nuestro hogar, llena de luz y amor, en lugar de secretos y juicios. Carmen viene a visitarnos seguido y se ha convertido en la abuela adoptiva que mi hija necesita. Mi prima lejana y yo nos hemos vuelto cercanas, compartiendo nuestras experiencias de ser rechazadas por una familia tóxica. Y mantengo contacto con la familia adoptiva del hijo de Roberto, planeando un encuentro cuando todos estemos listos. En cuanto al resto de mi familia, algunos intentaron impugnar el testamento como mi madre había predicho, pero todos los intentos fracasaron. Las fotografías y documentos que mi madre recopiló durante años cumplieron su propósito, no como venganza, sino como protección para mí y para su nieta. Mi tío Germán tuvo que devolver el dinero robado a la iglesia para evitar cargos criminales.
Mi tía Beatriz se divorció cuando su esposo se enteró de su infidelidad de años, y Roberto perdió su posición como líder en la comunidad religiosa cuando salió a la luz su pasado oculto. No siento alegría por sus caídas, pero tampoco siento culpa. Cada uno cosechó lo que sembró. Lo irónico es que probablemente sí hubieran mostrado compasión ese día en la funeraria si me hubieran permitido despedirme de mi madre en paz. Nada de esto habría salido a la luz, pero su crueldad en mi momento más vulnerable activó la protección final que mi madre había puesto en marcha. Aprendí que la verdadera moralidad no se mide por cuántas veces vas a la iglesia o cuán perfectamente sigues las reglas sociales. Se mide por cómo tratas a las personas cuando están vulnerables, por tu capacidad de amar sin condiciones, por tu honestidad contigo mismo y con los demás. Mi madre lo entendió. Y ahora yo también. A todos los que me juzgaron, a todos los que me expulsaron en mi peor momento, no les guardo rencor. Simplemente no tienen lugar en mi vida ni en la de mi hija. Hemos construido algo mejor, algo real, algo lleno de amor verdadero, y cada noche, cuando arropo a mi pequeña, le cuento historias sobre su abuela, la mujer valiente que se mantuvo firme en sus valores, incluso cuando eso significó estar sola en su propia familia. La mujer que me enseñó que el amor verdadero nunca juzga, siempre protege. Y permanece incluso después de la muerte. Esa es la herencia más valiosa que mi madre me dejó. No la casa, no el dinero, sino la lección de que vale más ser auténtico y solo que falso y rodeado. Y esa es la lección que transmitiré a mi hija y a las generaciones que vengan después. Si esta historia te tocó el corazón o conoces a alguien que ha pasado por una situación similar de rechazo familiar o hipocresía religiosa, te invito a que te suscribas al canal y compartas tu propia historia en los comentarios. Todos necesitamos saber que no estamos solos en nuestras luchas y que la autenticidad siempre triunfa sobre las apariencias. Dale likes y crees que la honestidad vale más que las apariencias perfectas.